rápidamente a que levantedes man y preguntedes aquello que vos interesa para iniciar novas liñas de debate e cousas que vos interesen, rapidamente. Veña, fala un momento Juan Dios, pero por favor, o sea, animos a que preguntedes, vale? Cousas que vos interesen, de acordo? Hola otra vez. Sí, patatas medianas. Que yo quería decir otra de las grandes verdades del mundo de la música, que es que hemos estado despotricando aquí sobre la industria actual, sobre todo tal, es que acaba de llegar el café, o sea que ahora será todo mucho más interesante. Y dicho esto, pues una ronda de preguntas. Y es verdad, es verídico, es verídico. Voy a añadir algo más. Hemos llegado a un acuerdo todos los presentes y no vamos a responder ninguna pregunta que signifique analógico versus digital, ¿ok? Preguntas, por favor, Peña. Quería preguntaros qué opináis acerca de este soporte, iPads y demás, con respecto un poco a lo que comentaba. Que dura poco la batería. Sobre todo ese proceso que hay que llevar de intentar mantener la mejor calidad posible y que después... Pregunta, llamando directamente, sí, por entender bien la pregunta. Que no entendí. Quiere decir que al final todo acaba sonando en un teléfono. No todo, pero... Sí, en medio de... A ver, yo empiezo si quieres y luego... Yo tengo la firme teoría que, como aquí somos todos muy técnicos, al final nos perdemos en la técnica, es decir, cuál es el mejor conversor, cuál es el mejor previo, uso un API porque tiene mejor respuesta transitorio, un NIF porque tiene más grosor en los 80. Al final, la música tiene que emocionarte, y tiene que emocionarte escuchado en un altavoces de 5.000 euros o en un teléfono, un altavoz de 0,3 céntimos. Entonces, para mí no es relevante el medio con que tú recibas tu música. Para mí lo relevante es que te lleguen las emociones que el artista ha intentado plasmar en su canción. Yo cuando mezclo, tengo eso, mi altavoz es súper mega última generación increíble, pero el 70% del tiempo tengo un radio despertador Sony, radio despertador de verdad, o sea, no es un eufemismo, en la otra punta de mi estudio y hago así. A ver cómo suena. A ver si lo que escucho me sigue transmitiendo las mismas emociones que me transmite mi sistema full range de 5.000 euros. Y también lo escucho por un altavocito que tengo, que compré en un chino, literalmente, en el chino de mi barrio. Fui, vi dos altavoces de estos para conectarlos al y irte a la playa con ellos, y bueno, tengo conectado a mi patch, lo escucho y digo, a ver, está la voz, está el bajo, no está el bajo. ¿Está el bombo? Bueno, pero la pregunta es, ¿me transmite las emociones que el artista ha intentado plasmar cuando...? Porque al final lo importante, ¿qué es lo que es? O sea, es un buen intérprete con un buen instrumento que te transmita algo. O sea, y ya puedes grabarlo con un iPhone o puedes grabarlo con un micro Newman y el mejor previo. Yo creo que demasiado. Y bueno, y él sabe más que yo, y lo va a contestar. No, yo lo que te quería decir es que la matriz de lo que está diciendo Antonio es esa, es intentar que la emoción de la canción viaje de la mejor manera posible. Lo que pasa es que también yo he tenido que ir un poco adaptándome. O sea, yo tengo una teoría y es que aun llegando a un formato como un iPhone y en general incluso los adolescentes escuchan ya sin cascos, o sea, lo escuchan por los altavoces del iPhone o del iPad, yo creo que hay que ser muy meticuloso en la captación. O sea, que por el hecho de que llegue a esto, es decir, ¿para qué nos vamos a comer la olla con los previos? Vamos a poner pongamos algo normalín, no pongamos previos buenos y tal, porque total va a acabar ahí. Yo no suscribo eso. Yo prefiero que la captación sea lo mejor posible, que sea lo más resolutivo, pero a lo que voy es que antes, cuando testabas una mezcla, lo hacías en un IFI. O sea, a ver cómo suena en el IFI, ¿no? Yo ahora, a ver cómo suena en el iPhone con los cascos del iPhone. Porque en general sé que la audiencia que va a escuchar el trabajo que estoy haciendo, el 90% probablemente lo va a oír así, en ese formato. Yo hasta cierto punto, de escucharlo con cascos, pues lo entiendo y... Auriculares. Y tiene un mínimo de calidad de lo que es, pero yo prefiero a la física del teléfono, de escucharlo
Hombre, la física ha evolucionado. Yo creo que hay dos... Por ejemplo, Claro, pero... Sí, pero estás de buena suerte porque están saliendo cascos tipo los Dr. Beats y tal, que es un pelotazo de graves fantástico. Son monotemáticos, son graves, de hecho. ¿Eh? No, pero lo que quiero decir que física... Voy a hacer una cosa. Pero no lo digo negativamente, lo que quiero decir es que físicamente los cascos también ya van reproduciendo frecuencias, ¿entiendes? Pero lo que sí creo es que el punto final de llegada para mí es importante escucharlo aquí. Y también lo que quería decir es que las generaciones de auriculares van evolucionando a mejor. Es decir, los primeros cascos blancos o auriculares blancos de iPhone eran, en mi opinión, criminales. Porque desvirtuaban absolutamente la mezcla. O sea, y decías, joder, la población en general está oyendo de esta forma. iPhone creo que se ha puesto la pila y otros fabricantes y ya lo oyes y dices, coño, esto representa medianamente lo que yo he estado currando. No, yo básicamente era recalcar eso, que yo conozco mucha gente que escucha directamente del teléfono. Sí. O sea, no los cascos. O sea, Sí, de estos altavoces. Al final lo que comentaba yo, o sea, lo importante es que llegue la emoción del autor a la persona, el medio da igual. No, pero la resolución, yo como estoy al final de todo lo que es el mastering, yo realmente puedo escuchar una canción, si oigo todo el rango de frecuencias y está bien, me emociona, y lo oigo en un iPhone y me emociona cero. O sea, si no oigo un bombo con pegada y con aire y un bajo y todo eso, no, entonces yo sí que estoy de acuerdo en que los sistemas sean más fieles. Respecto a la de la pérdida de calidad, es que son matemáticas, que tú empiezas con una calidad de 10 y sabes que... Un iPhone así de grande, ¿no? Ya, Para meter... ya lo sé. No, pero lo que te quiero decir es que para mí sí es importante que se pierda la menor calidad. O sea, vas a acabar en un teléfono, pero si empiezas con muy buena calidad, o sea, si tú empiezas con 10 de calidad y vas perdiendo pasos de calidad, cuando llegas al final no tienes calidad. Entonces, si empiezo con 20 de calidad, acabaré con más calidad al final que si empiezo con 10. O sea, que sí que es importante, yo creo, grabarlo y la captación y que todo sea lo máximo posible para que luego te quede lo máximo posible al final. Pero es un capricho técnico. Yo siempre cuento... Bueno, perdón. Yo cuento una anécdota siempre y es cuando yo empecé a hacer mis primeros grandes éxitos. Bueno, mi background empezó con publicidad, hice unas cosas bastante relevantes y luego empecé a hacer cine y cosas, ¿vale? Mi primer grande éxito de publicidad, que son canciones que habéis escuchado todo y habéis coreado y han aburrido y aturdido, se hicieron con un equipo ridículo. Jamás nadie me dijo qué mal suena esto, y cuando gané mucho dinero y me compré los mejores conversores, el mejor equipo, tampoco me dijo qué bien suena esto ahora, ¿no? O sea, al final sigue siendo todo un tema de emoción. Pero en publicidad el componente del mensaje tiene que ver mucho, quiero decir, igual está por encima de lo que es la calidad. Bueno, y los discos audio. igual. Nadie dijo nunca, tus discos son mejor ahora que antes. No, una canción instrumental, ¿qué mensaje tiene así? Que no, o sea, que decir que no sea muy directo, es algo más etéreo. Y una canción instrumental te puede emocionar y no tiene un mensaje como puede ser un spot publicitario en el que la música que quieres transmitir realmente lo que primero te impacta y lo demás casi como que se queda. Sí, pero por eso que al final la discusión técnica es una discusión nuestra, o sea, entre nosotros. Al gran público le da igual. Más una pregunta quiero hacer. A ver. Está hablando de la música y del sonido. Y creo que hay una diferencia entre la música y el sonido y tiene que unirse las dos, no que se contrapongan, que tiene que darse las dos cosas. La música se puede decir, lo que se salvaba es el mensaje, y con las canales de comunicaciones, la tecnología del sonido. Bajo esta perspectiva, los que sois técnicos de sonido, que tenéis casi todos esa dualidad con los que sois músicos, ¿sabéis o percibís o notáis o tenéis en cuenta la diferencia entre una producción estéreo y una producción binaural? Porque ahora mismo se está consumiendo el 99,999% de la música binauralmente, desde el punto de vista de la brasileño. Yo, a nivel musical, grabo binaural. De hecho, últimamente estoy grabando. Ah, vale. Pues no te la cuento. ¡Hala, chincha rabia! Me estaban pidiendo, para cosas audiovisuales, me están pidiendo cada vez más binaural para la hora de que sea compatible con teléfonos, tabletas y todo, porque, claro, lo hablamos ayer en la cena, a nivel audiovisual, ya no musical, estamos en un cambio de paradigma total. Estamos pasando de consumir una tele, digamos, lineal, va secuenciada, a consumirla, lo que nosotros queremos, cuando nosotros queremos, en el dispositivo que nosotros
queramos. Y normalmente pues es el teléfono, es la tableta. Entonces, como se está escuchando mucho con auriculares, en ciertas compañías, yo estuve haciéndolo para el grupo de Murdoch, para Times International, me acuerdo. Estuve haciéndolo para ellos, me estaban pidiendo las cosas en multicanal y me las estaban pidiendo en binaural. No me estaban pidiendo un estéreo ni nada, porque ellos tenían la idea de el futuro va a ser consumirlo aquí. O sea, lo suyo es darle sonido binaural. Por otro lado, a nivel musical, estamos ahora con un experimento de grabar música en binaural. Eso. Experimento total, porque cada vez que me ven a aparecer con la cabeza, empiezan así, ¡ay, Dios mío! ¿Qué va a hacer este? Precisamente para... No puedo contar mucho, pero para recrear espacios a nivel de gente que solo pueda escuchar con auriculares. Lo que sí yo estoy notando es lo siguiente. Yo soy contrario completamente a ellos. Yo mezclo con el mejor sistema que pueda tener, de hecho, hasta me lo hice yo, y yo mezclo con la mejor calidad que pueda tener. Y me da igual donde lo escuches. Si no cabe dentro de tu aparato, te compras otro. Me da igual. O sea, me importa un pito. Yo, evidentemente, tengo unas escuchas lo-fi para ver que no me estoy pasando con los graves y cuando el cono me da en la cara, digo, uy, me he pasado. Voy a bajar un poquito el grave aquí y no sé qué, no sé cuánto. Pero yo lo que intento es... Intento buscar la mejor calidad posible, que es a mí lo que me preocupa, porque yo empecé de músico, pero ahora estoy completamente pervertido en la técnica. Entonces, a mí me interesa mucho la técnica del sonido, me interesa la calidad. Soy absolutamente iconoclasta. Quien ha venido a alguna clase mía, pues, iconoclasta a nivel la doctrina imperante y tal. Entonces, yo estoy con eso. Investigo mucho en técnicas binaurales, utilizando ambisonía para grabación, etcétera, etcétera. Que es a mí lo que me mueve y lo que me parece divertido. Porque hablando de la música... Y vuelvo un pequeño bucle hacia atrás. Esto es un salto temporal tipo Tarantino. Que dices, bueno, la comercialidad. Les digo, pues si hay muerto, pues viva la música. Vamos a seguir haciendo música, vamos a divertirnos, que es lo importante. Porque esto es vocacional, es diversión, es un trabajo, es todo. Y si no puedes experimentar y hacer cosas nuevas, no tiene gracia. Yo, por ejemplo, mi gracia actual es grabar a todo el mundo al mismo tiempo. En la misma sala... Y claqueta, ¿qué es eso? Porque no pienso editarte. Una mezcla, que mezclen tocando. Porque dice, si esto es arte, esto es música, en vez de hacer música de cuadraditos, vamos a hacer un cuadradito, ponemos un cuadradito y tal, vamos a hacer música que se exprese, que el tempo sea parte de la expresión musical, siempre que sea posible dentro de los que están tocando. Hay un artículo muy interesante que puse en Facebook hace un tiempo, que era Revisiting the Click Track. Entonces analizaban, por ejemplo, las grabaciones que tenían click y grabaciones que no tenían. Entonces veías algunas que sí tenían y veías que era perfecto, no se movían un ápice. Por ejemplo, cogían So Lonely de Police y empezaban así. El primer estribillo hasta aquí de velocidad, aumentaba la velocidad. Volvían a bajar. En el segundo estribillo aumentaban todavía más. Y en el último de todos iban a toda hostia. Tú escuchas el tema y dices, ¿me suena que esté así? No, es expresión musical. ¿Qué pensáis de la diferencia? Si pensáis que diferencia entre el binaural y el estéreo. Yo llevo años, muchos, de hecho, investigando al respecto de eso, no con el detalle técnico de su uso, porque no tengo su background ni su conocimiento. Y ni soy iconoclasta tampoco. Y me he encontrado muchos problemas. El primero es que la traslación de binaural cuando se escucha con altavoces es rara. Sí. La segunda problema que me he encontrado es que hay muchos problemas con las fases. Y lo más importante es que si ya me cuesta que mi audiencia potencial escuche la música en estéreo, pretender que escuche con auriculares de forma decente... Es igual cuando hace años yo la he hecho con Juan de mezclar música en 5.1, porque cuando descubre música en 5.1 te apasiona, dices, joder, esto, ¿cómo he perdido en mi vida esto? O sea, esto es otra cosa. O sea, dos colores para la paleta. No, claro, de repente pasas de tener
es un campo así a tener un campo inmenso y un subgrave, que cada vez que suena el subgrave te tiembla el páncreas así un poquito hacia la izquierda. Y entonces eso mola, quieras que no, mola que te tiemble el páncreas. Pero claro, yo me decía, si cuando voy a cualquier lado veo a la gente que escucha música con el móvil, como he dicho antes, o tiene un altavoz encima de otro, o te compra un 5.1 y pones los altavoces de cualquier manera, es más, yo mismo en mi propio salón, que tengo un 5.1 para ver mis películas, no tengo calibrado, o sea, que ni calibrado ni de coña. Cada película que hay lo ajusto hacia ojo, digo, quiero más atrás ahora. O sea, o sea, la democratización de la música y que todo el mundo tenga un medio para escuchar música ha hecho que caiga en picado la calidad con la que recibe. Yo recuerdo que en los 80 todo el mundo se apasionaba por tener un equipo estéreo, un radiocassette, cualquier cosa. Y hoy en día eso es impensable. Nadie va a comprar un radiocassette. Todo el mundo se compra o 2 mini altavoces amplificados para el PC, o lo escuchas con los altavoces del Mac, o lo escuchas así, y si eres ya el tío más afortunado del mundo, tienes los auriculares de iPhone nuevos que suenan bastante bien, estoy de acuerdo con lo que dice él, y ya. Entonces, plantearme binaural a esta altura de la vida, yo me planteo casi nada. Es que el binaural es solo de consumo con auriculares. El problema que hay es que hay una cosa que se llama campo directo y campo difuso, y el problema es la combinación de las dos cosas. Y es jodido. Y es jodido porque lo que funciona para una cosa no funciona bien para la otra. Y eso es... Pero ocurre, que me había olvidado, es que con esto del ruido y de que somos guays, que ya no tiramos las pilas al contenedor de la basura normal y que reciclamos y todo esto, pues claro, de repente el umbral de sensibilidad de la gente pues empezó a bajar. Y claro, ahora le molesta que pongas el equipo de música en casa. Entonces se está ocurriendo que incluso dentro de casa la gente que escucha, por ejemplo, con equipos de alta gama, altísima gama, pues ya están escuchando directamente con auriculares. De hecho, hay un mundo de auriculares de alta gama impresionante a unos precios que no os los podríais ni creer. Lo que tienes que hacer es buscarte vecinos sordos como yo. No, o eso, o sí, de esos de 99,9 años periódico. Tengo una señora de 26 no años, su nada. vecina. El rollo... Pregunta ahí. Sí. Una apreciación personal sobre el tema de la democratización. Yo creo que, y un poco por lo que iba ahora justo Suso, que sí es cierto que hay unas cosas que son más democráticas, pero lo único que en casa es lo menos democrático, o sea, es lo más difícil que hay últimamente por el tema de, bueno, y como casi todos volvemos a vivir a casa de nuestros papás, pues como para ponerles un equipo, ¿no? Y desviando un poco de este tema, si queréis, el tema desde la producción o desde los técnicos, ¿creéis que muchas veces les metemos a los músicos ciertas ideas por nuestro rollo técnico, es por el tema por ejemplo, de la placa? ¿Fue a lo mejor un poco culpa de los técnicos que siempre tuviera que ir una placa y que todo estuviera bien preparadito para que después fuera para nosotros fácil llegar a poder editarlo? Pervertimos de vez en cuando a los músicos en su trabajo. Me alegra mucho que me hagas esa pregunta. Venía preparado para ello. Sí. Yo, si quieres, te contesta Manuel. No, bueno, yo creo que estamos, o sea, respecto a cómo se consume la música y todo eso, por un lado o sea, estamos en transición eterna, o sea, me refiero, que hace no mucho tiempo estaban escuchando con un altavoz así, luego había un estéreo, ahora estamos con cascos, hay binaural, pero no sabemos qué es lo que va a pasar dentro de 10 años. Tampoco podemos, o sea, hay un parte de lo que se hace que a lo mejor lo tienes que hacer para un mercado determinado, pero tampoco puedes supeditar la parte artística a una moda del momento que a lo mejor dentro de 10 años, o sea, por ejemplo de los 80. Es decir, no, pero remasterizado, pero que si tú ya tienes unos criterios artísticos y dices, las reverb en los 80, que dices, que bien cómo sonaba todo aquello, los procesadores y toda la historia, y ahora hasta ya lo ves como pobrecito, ¿sabes? Y ahí no hay nada que hacerle, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y luego a nivel de producción y la pregunta que hacías, yo creo que todo esto de lo de la informática y parte de esa democratización
ha hecho también que todo el mundo tenga un ordenador en casa. O sea, que tú tengas las herramientas no quiere decir que tú sepas cómo funcionan. Entonces, ¿qué pasa? Que siempre hemos sido, o sea, como seres humanos, mucho más visuales que auditivos. Entonces, en el momento que tú ves un Pro Tools y tú ves una línea y tú ves que hay un bombo que está un poco para adelante o un poco para atrás, dices, esto está mal, porque estás dándole más veracidad a lo que estás viendo que a lo que estás oyendo. Pero a lo mejor lo que estás oyendo es que entiendes que eso que va para adelante es porque el batería está tirando para adelante, porque el bajo está haciendo para atrás y entonces hay un groove, pero hay como un... lo de la claqueta es lo mismo, es de repente como un salvavidas. O sea, tú aprendes a nadar con un salvavidas, o sea, con un flotador, y luego dices, bueno, pues ya sé nadar sin flotador, pues vas y nadas. O sea, es igual de absurdo que ahora con 30, 40 años o lo que sea, pues me voy a poner un flotador otra vez para nadar porque me da miedo a ver si me voy a ahogar, ¿no? Entonces, yo creo que es un poco esa sensación de, no, igual que el autotune, lo mismo, o sea, toda la vida se ha cantado, se ha hecho y es una cosa para... No, pero es una herramienta como otra cualquiera, o sea, no digo ni que sí ni que no, o sea, yo lo uso para las cosas que me hacen falta, pero ponerlo por defecto en plan de, hostia, yo no sé si esto está afinado o no, le voy a poner autotune, que ya sé que está afinado, y a lo mejor te estás cargando ahí toda la interpretación. Y entonces, o sea, son una serie de cosas que parece que son como dogmas, de no, es que esto tiene que ir afinado y esto tal, no sé qué, y empiezas como a compararlo con otras grabaciones. Que a lo mejor, claro, es otro tipo de tal, o a lo mejor tocan de puta madre, o a lo mejor es todo súper cuadriculado, depende, o sea, no hay una manera de hacerlo. Entonces, en el momento que tú ya entras en eso de no, es que hay que grabar con claquetas. Yo cuando me pongo a grabar a gente y le digo, no, esto va sin claqueta. Y digo, hostia, pero va sin claqueta, pero ¿tú cómo tocas en directo? O sea, tú en directo estás tocando sin claqueta y vas y eres un campeón tocando sin claqueta encima de un escenario y lo das todo y tal. ¿Por qué eso encima del escenario, o sea, en un estudio, tiene que ser distinto? O sea, es como dice, bueno, tú que sabes hablar gallego, vale, de puta madre, bueno, pues ahora vas a hablar en catalán aquí para el estudio, ¿sabes? Y dices... O sea, en realidad sí, o sea, son cosas como que adquieres y como que te da miedo, o sea, de alguna manera, no voy a hacer esto. De los discos, o sea, de que las canciones tengan que sonar dentro de ciertos estándares, o sea, cuando a veces el músico no es que esté buscando ese estándar, parece que todo tiene que sonar como se hizo la primera canción de soul, o entonces hay que utilizar las herramientas, las mismas guitarras, esos sonidos, y a veces parece que no hay, que hay un poco de miedo en un rollo más de apostar y de arriesgarse artísticamente en el sonido. Y me da la sensación, porque lees los foros, hablas con compañeros y parece que eres mejor, estás haciendo un mejor producto y te acercas más a esas cosas. Es que en realidad es que los clásicos son parte de nuestra cultura, es decir, tú cuando dices quiero hacer un disco de soul, el soul se inventó hace un montón de años y para ti en la obra colectiva el soul tiene una estructura. Igual que cuando tú piensas quiero hacer un músico de drum and bass, no estás pensando en los años 60, estás pensando en... Bueno, depende del estilo, porque drum and bass hay 2000 estilos, pero puede ser de los 90, de 2000, 2010 y ya. O sea, todo tiene unos parámetros basados en... Y por eso luego existe también el New Soul, New R&B, porque ya son gente que ha dicho, que el soul que lleva ya inventado unos añitos, señores, que esto es música negra de principios de final del 19. Vamos a innovar. Entonces, de todas formas, y una cosa que también nos pasa es la obsesión que tenemos con el sonido añejo, y es... Hemos escuchado 1000 veces la voz de Frank Sinatra grabada con un U47 o con un micro de cinta o con lo que sea, distorsionada, y ese es el sonido de la voz de crooner que queremos y tal. Y a lo mejor no tiene por qué ser la voz de crooner actual. Pero ¿qué pasa? Luego tenemos la contrapartida, y es que tenemos unas herramientas tan buenas hoy en día que todo suena tan limpio que de repente dices, joder, es que estoy escuchando la voz cristalina de este tipo y no me suena... Pero hay que tener en cuenta una cosa, y es que la perfección no es bonita. O sea, la belleza es imperfección, siempre. O sea, tú, un ejemplo, haz una foto tuya misma, divídelo entre dos o sea, hazte simétrico. Y te ves feo y raro. Al final las imperfecciones son lo que hace la belleza. Entonces, tenemos la dualidad de, tenemos equipos súper buenos que graban muy bien, muy limpios, nos compramos previos maravillosos, y luego, ¿qué tenemos que estar haciendo? Ensuciar.
Pero porque el cerebro pasa con los remastering de clásicos de toda la vida. Identificas algo diferente con malo. O sea, tú llevas toda la vida escuchando los discos de la Creedence y hacen un remastering que está de puta madre, lo oyes y de primeras dices, ¿sabes? Es que le he escuchado 2000 veces, me gustaba así. O sea, de primeras ya tu cerebro dice esto es diferente y luego es malo. Entonces, al final tiendes a lo que dices tú, a volver hacia atrás. Vamos a ver la pregunta. Vamos a... Bueno, tenía una pregunta, no voy a decir. Las remasterizaciones a veces son por temas legales, bueno, como tengo entendido, que si sacan una nueva versión pueden estirar los derechos. Suele ser para revitalizar el catálogo y sacar y de una excusa. Y así, para estirar ciertas cosas, por ejemplo, cuando hablan de los Beatles. Es que no, porque los fonográficos caducan da igual que tú remasterices 20 veces. Claro. Eso suele ser para tener una excusa para volver a sacar las mismas canciones con una versión remasterizada por X, por Juan Hidalgo. Bueno, es más que una pregunta, una reflexión, quizás. Hace tiempo ya hablaba con gente, ¿no? Y hablábamos de todo eso, de Pro Tools, de poner todo en claqueta, autotune, no sé qué, todo esto. Y bueno, para mí me da que corremos el riesgo de que haya tanta música que sea tan perfecta que los jóvenes o la gente joven, los niños, lo que sea, si naces con eso, después escuchas algo que está grabado normal y te va a sonar normal. Malo porque o distinto, hostia, cómo mola esto, que es distinto a todo lo que está... Pero si todo está así, les va a cantar, la gente va a estar mucho más educada, no es una voz afinada, si está todo autotune. Bueno, sí, es cierto que la tolerancia al tempo y a la afinación ha caído en picado, es decir, sí, cuando tú escuchas un disco de Elvis, el primer disco de Elvis, yo siempre doy un ejemplo que ves que no hay ningún músico que vaya a tiempo, ni uno, y las palmas, de hecho, que lleva unas palmas que hace... parece que le ha tocado, no sé, una persona que no tenía manos, porque suena así, como que... algo ridículo. Pero en el... Y probablemente haya sido la secretaria del estudio, que estaba allí y le dijeron, ponte a hacer palmas. Y la muchacha se pone a hacer palmas allí como... Bueno, vale, mi momento de gloria. Pero eso tiene un encanto que hoy en día muchas veces no lo tiene. Pero, y de hecho, bueno, a mí me obligan a corregir afinaciones de decir... ¿En serio me vas a hacer corregir esto? Que es como, nada, sí, es que yo escucho desafinado. Claro. Pero luego funciona. Sí, yo quería preguntaros una cosa que me inquieta mucho ahora y que es un poco una paradoja. Antes hablaba Manuel un poco del declive del CD, ¿no? Por los nuevos formatos que están apareciendo, pero paradójicamente ahora hay un repunte del vinilo, ¿no? Que es muy interesante, ¿no? Y también viene también a colación un poco del sonido añejo que últimamente se está buscando, ¿no? Es como parece que se está tocando techo para ir para atrás otra vez para revivir, ¿no? Es decir, simplemente quería saber vuestra opinión sobre ese repunte, a qué se debe esa profusión otra vez de vinilos y en qué afecta a los, más o menos en términos de producción, en qué os afecta. Pues y está cambiando un poquito la manera de afrontarlo en la colocación, en el detalle. Sí. Mira, yo lo que creo que, o sea, no es que sea un ataque de nostalgia el vinilo, sino que lo mismo que hay tiendas gourmets, ¿sabes? Pues empieza a haber formatos que pasan a ser gourmets. Es decir, el vinilo es, me voy a una tienda de delicatessen y compro un formato que voy a disfrutar de otra manera distinto a como lo escucharía en un formato digital. Y yo creo que lo que va a pasar, que creo, no sé qué plataforma de streaming están ofreciendo ya que creo que van a ser 19 o 20 euros al mes, te van a dar una calidad de audio en streaming distinta a la que estamos teniendo todos con Spotify o con iTunes y tal. ¿En qué afecta? Pues afecta de que ha habido un disparo de producción de vinilo importantísimo. Ha habido fábricas que estaban cerradas y han vuelto a abrir, pero yo hace poco hice una llamada a Juan preguntándole, oye, tengo una necesidad de hacer una masterización de vinilo, no encuentro un sitio para hacerla. Y hemos probado varios sitios en Europa y es que es un dolor. O sea, encontrar un sitio que te lo manden, qué tal, que llegue... O sea, la fluidez que había antes cuando el formato existía y que era el modo natural de editar discos, ahora mismo no tiene esa fluidez.
¿Entiendes? Entonces yo lo entiendo por ahí. O sea, no, yo lo que creo es que va a haber elementos, no carreteras secundarias, sino vías de servicio, carreteras paralelas. Es decir, que el consumidor irá escuchando y diciendo, me apetece gourmet, me apetece volver a tener el formato en mis manos, la pedazo de portada, disfrutar del diseño, ¿sabes? Sí, y luego me puedo pegar un empacho de Spotify, ¿sabes? En el coche o tal, me pego una barra libre de 3 horas y me oigo una lista de reproducción. Eso es fetichismo total. Estamos agotados con la guerra del nivel de sonido nos ha agotado los oídos. Es decir, estamos cansadísimos de que los discos no tengan volumen, no tengan dinámica, no tengan... Entonces, curiosamente, el vinilo, que tiene un rango de frecuencias que tolera mucho más baja que un CD, porque en un vinilo no pueden meter 50 o 60 hercios o menos, porque sale un disco como una torta de Mallorca, ¿sabes? Claro, y los agudos igual tampoco. O sea, curiosamente tiene menos rango de frecuencias, pero tiene más dinámica, y es que estamos agotados. Tiene una dinámica diferente. Yo creo que estamos agotados con el tema del sonido como en los últimos años, de la guerra del nivel, de que sea todo con una pegada brutal, y de repente escuchas el vinilo y es como un soplo de aire, como... Mucho soplo. Sí. Estos son tus monitores de 400 vatios y es una boda. Y poner los éxitos del momento y todo. Y estás con el volumen a tope porque no tienes más. Y resulta que cuando pones la música antigua todo suena mejor. Bueno, por lo que decía Juan de la dinámica y de la... No, pero... Era una cuestión de un poco más de máster, pero todo suena... Pero es que no es un problema técnico, no es una falta de agudos ni nada por el estilo. O sea, para mí el vinilo es un ejercicio de fetichismo puro. Es tener algo tangible, que mole, que tenga una portada grande, etcétera, etcétera. Y también que cambia tu forma de escuchar. ¿Qué? Que también cambia la ceremonia de cómo escuchas música, porque lo haces en una secuencia, porque te tienes que sentar a hacerlo, cada 15 minutos no le das la vuelta, a otro, etcétera. ¿Cuántas canciones escuchan enteras ahora mismo estás escuchando música? Yo escucho... 30 segundos, y con el vinilo lo pones y no estás todo el rato con la voz. Ya, pero eso es una forma de uso. A nivel técnico, lo que es puramente técnico, tiene una relación sin el ruido mucho peor que el digital, pero de los CDs de primera edición de 14 bits. Entonces, nos encontramos que a nivel técnico es inferior, lo que pasa que es un formato que yo considero que es más romántico, tiene otra forma de escuchar y tiene el punto fetichista. A mí me encanta coger una portada y verla, porque hay un trabajo gráfico que mola, y antes molaban los discos. Te salía un disco que de repente en los Rolling Stones le abrías la cremallera, sacabas tal, y eso era muy divertido. Yo leía que hay una empresa en California que está vendiendo un montón de cassettes, o sea, están triunfando, y hablaba gente, entrevistaban y decían que le había cambiado la manera de escuchar la música, porque ahora metía el cassette y se escuchaba todos los discos enteros, por no estar dando, claro, no va a estar para adelante y para atrás como estamos ahora con el mando. Entonces dice, joder, es que ahora escucho los discos enteros. Sin embargo, la compresión de cinta sí que tenía muy cálida. Pero no la manera de escuchar la música. Sí, que una cosa que quería también añadir a lo que preguntabas es que yo sí entiendo, por mi experiencia, que yo prefiero hacer dos masterizaciones distintas. O sea, una lo que es el lenguaje del CD y de la escucha en digital, y otra del vinilo, porque las dinámicas no tienen nada que ver. Y creo que lo que está pasando, uno de los errores, es que como es cool hacer vinilo, y muchas bandas dicen, tío, es que quiero mi vinilo también y tal, lo que hacen es cogen el CD y lo trasladan a vinilo. Y el vinilo suena espantoso. Y entonces tienes un vinilo, qué cool, pero suena, tío, a pena, ¿sabes? Entonces, eso creo que es un tema que también habría que cuidar, porque obviamente el vinilo cuando nació venía de toda una escala de oficio, donde hasta que uno hacía el corte tenía que pasar por una serie de... Entonces ahora se está un poco recuperando eso, pero lo que se está perdiendo es el criterio de decir, no, es que el vinilo es un modo natural en sí mismo y deberíamos de trabajar en su entorno y no coger el digital y adaptarlo al vinilo y comprimirlo y tal, porque es nefasto. O sea, lo oyes y dices, tío, no fabriques, mejor que no lo hagas. O sea, no edites en vinilo si lo vas a hacer así. Y al revés, hacer el máster de vinilo y venderlo también en digital. Pues te va a pasar de que te van a decir que le falta un poquito de tal, que tengo que subir el volumen, o que, tío, mira, qué bajo está, ¿sabes? Hay una cosa que... Perdón. Sobre lo de la mezcla
mezcla, lo del máster. Digo, en ese sentido, un máster para el vinilo y otro para el digital, ¿no? No es una cuestión de dos mezclas distintas. Según cómo sea la mezcla, yo he hecho mastering que funcionaban perfectamente para el vinilo. El problema que viene muchas veces es lo de siempre. O sea, ¿qué quieres? ¿Un máster para la CD o para el vinilo? O sea, que el doble de presupuesto. Claro, pero... Bueno, pues hámelo que sirva para las dos cosas. Pero depende de cómo trabajes. Si trabajas para CD con un limitador, mezclando ya con el limitador, porque necesitas sacar la mezcla con el volumen final y el punch y tal, si tú quitas ese limitador te vas a encontrar otra... O sea, si tú quitando el limitador mandas esa mezcla para vinilo, te vas a encontrar que de repente el bombo tiene un pelotazo, con lo cual tienes que coger la mezcla y rehacer cosas. Y hacer como una adaptación. Es otro presupuesto. Hay una cosa sobre todo eso que ha salido, bueno, un artículo que he visto recientemente, que bueno, todo lo del CD, en realidad, pues todo el mundo sabemos de la guerra del volumen y todo eso. Y bueno, estamos hablando de formatos y de compresiones y de tal, pero bueno, donde más se escucha música ahora mismo es en YouTube. Todo el mundo escucha tal y lo que ha hecho YouTube, bueno, no secretamente, pero desde hace unos meses, es que ha puesto un estándar sí, de sonoridad. Entonces, una cosa que está muy alta, una cosa que está muy baja, suena todo al mismo volumen. Entonces, no hay, o sea, hay una vía para que no tengas que estar compitiendo por ese volumen, porque dices, bueno, lo puedo apretar mucho contra cero, pero si luego después lo voy a reproducir y va a estar todo a menos 12 o lo que sea, algo que tenga dinámica, probablemente vaya a sonar mucho mejor que lo tuyo que está súper apretado, porque no hay volumen, porque está todo tal. Spotify lo tiene también y iTunes lo tiene también. Entonces, las plataformas digitales donde todo el mundo escuchamos música empiezan a implementar eso de que no es que suene más alto o menos, sino que regulan el volumen. Entonces, en el momento que eso empiece a calar un poco, ya no habrá ese rollo de venga, es que tengo que apretarlo más, porque claro, y Juan pues, puede hablar de eso todo, porque sabe más que yo. O sea, como que al final llega un momento que por el volumen estás sacrificando sonido. Entonces dices, vale, suena más alto, pero suena más pequeño. Y dices, claro, yo quiero sonar como Green Day. Pero claro, Green Day está grabado de una manera para que suene ahí arriba o lo que sea y yo qué sé, o sea... o sea, me refiero que es un disco que ya está desde el primer momento, nosotros queremos que eso sea así. Y el tener que estar compitiendo con otras cosas de fuera cuando a lo mejor estás comparando peras con naranjas, ¿sabes? Pues... Voy a contestar un momento. Claro. Me voy a poner un poco técnico. Venga. Vamos a ver, el gran problema que hubo en la transición del analógico al digital, y no voy a hablar de qué es mejor o qué es peor, yo tengo una idea muy clara y quien me conoce la sabe, es que hemos pasado de utilizar medidores de sonoridad, que eran los búmetros, picómetros a veces, a medidores de fondo de escala, y pensando mucha gente que un medidor de fondo de escala era un búmetro. Entonces, ¿qué se quería hacer? En el cero digital es un cero absoluto. Por encima del cero digital no existe nada. De hecho, cuando un cero marca un over, lo que te está diciendo es, depende si es enrollado o no el medidor, es que te has pasado 3 muestras por encima del todo o te has pasado 5 muestras por encima del todo. Entonces se estaba dando la paradoja esa que la gente decía, bueno, pues aquí está el cero, vamos a acercar todo al cero. Entonces intentaban acercar el rango medio al cero y nos encontramos que en la época que tenemos la relación señal-ruido más grande de la historia a la hora de grabación, que estamos hablando de que en real el 24 bits teórico son 144 dB, pero real podemos llegar a 130. Más de 133 no podemos porque el ruido térmico de las resistencias ya nos metería un ruido que nos impediría ir más allá, pero 130 dB es una barbaridad, y 120 dB es una barbaridad, y 110 dB es una barbaridad. ¿Qué? Sí, efectivamente, y 110 dB es una barbaridad, y ahora cualquier convertidor Waltrapa te da 105 al menos. Cualquier convertidor Waltrapa, o sea que tenemos... Y entonces nos hemos acostumbrado mal a... Hacemos toma de sonido y la gente está intentando estar cerca del cero. ¿Por qué? Si tienes 120 dB de relación señal-ruido. Dice, modula menos 20, modula menos 18. Claro, es que es así. O sea, ¿por qué tienes que estar llegando al límite? No llegues al límite, en digital no te hace falta. Después, otra cosa que me decía uno, y dice, si me queda muy baja la onda, y digo, pues normalízala. Dice, pero es que eso estropea la dinámica. No, mira, normalizar es escalar. Dices, esto que vale 0 ahora vale 1.
no estás alterando nada, simplemente estás escalando. Otra cosa es que hagas una compresión dinámica, pero si no haces compresión simplemente escalas, si te hace falta más. Porque a lo mejor dices, me hace falta más porque voy a meterle un compresor digital y para ajustar el threshold de una manera conveniente, pues me hace falta que la señal esté un poquito más alta. Entonces, nos estamos encontrando con ese problema que la gente está grabando mal, está grabando al límite cuando no tiene por qué hacerlo. ¿Vale? Y nos estamos encontrando que la gente está mezclando mal. ¿A cuántos les ha pasado que se ponen con su estación de trabajo digital? Voy a mezclar y está a los 2 minutos de empezar a mezclar cosas ya en el rojo el máster. Pues voy a bajar el máster. Digo, no. Estás haciendo probablemente 2 cosas mal. Una, estás yendo al límite. 2, estás mezclando muy bajito. Sí, no llegan cosas bajísimas y está sobrecomprimido. Claro, estoy mezclando bajito y como me falta la sensación de que le voy a meter un compresor más y un no sé qué más y un... Es lo que yo llamo la mezcla aditiva. Me falta abajo, subo. Ahora me falta la cosa, se vuelve con cura, subo la voz. Sí, después haces la sustractiva, vas quitándole cosas porque ya... Claro, entonces lo que nos encontramos es, lo estamos viendo mal, o sea, la gente está viendo medidores de fondo de escala y no se dan cuenta de que una mesa analógica convencional normalmente tenía el búmetro y marcaba 0. Y decían, esta mesa, que es una mesa guay, tiene un headroom de más 23 dB. ¿Qué significaba eso? Que tú cuando estás modulando a 0 tenías más 23 dB para el pico, que no los veías, simplemente tenías un LED que se te encendía. Y dices, hombre, ya estoy en el pico. Claro, si tú estamos mezclando con el fondo de escala, no lo ves. Entonces, Solsona y yo y... Claro, ese es el gran problema que yo veo, por ejemplo, con todos los alumnos y tal, que dices, considera que tu 0 sea menos 20, considera que tu 0 es menos 25, ¿qué más te da? Si además, si se lo vas a mandar a masterizar, él le va a estar encantado con que se lo mandes bajito. ¿Qué más le da? Si él lo va a Juan. Si él le va a encantar que no se lo mandes comprimido, No, porque él puede trabajar. Con el tema de todos los medidores hay una educación visual y no hay educación auditiva. O sea, yo claro. Busca la distorsión con el oído. O sea, a mí me piden un mastering y me dicen y quiero conseguir un RMS de menos 17 con no sé qué, o sea, que yo digamos que lo lees y dicen, madre mía de mi alma. O sea, esto es, claro, o sea, es imposible ponerte a masterizar pensando en todo ese tipo de cosas y luego al final es el oído el que manda y el que te va a decir hasta dónde llega, dónde hay distorsión. Entonces antes había una educación que decía, ya cuando perdías ya el movimiento de la aguja ya oigo crujir claro. Hasta aquí para atrás. Y ahora no, ahora está bien saber todas esas herramientas, pero se ha perdido educación. Pero ahí hay técnicas precisamente para que eso no ocurra, que es, por ejemplo, tener las escuchas calibradas. Entonces, por ejemplo, tú tienes unas escuchas calibradas y dices, el menos 20 va a ser tantos decibelios en mi posición de escucha. Cuando me paso, mi oído hace... Y digo, uy, me he pasado, voy a bajar un poquito. Entonces no tienes por qué estar mirando continuamente el medidor. Para el día que la escucha dice, uy, yo creo que estoy escuchando bajo, y ya todo el mundo se dice, coño, pues no, es que estoy acá. Claro, es para lo que vale. Pero si tú tienes unas escuchas calibradas, más o menos ya de forma natural, sin tener que estar, uy, le voy a dar 0,5, ay, ahí está perfecto. De una forma natural te olvidas, dices, voy a mezclar, que lo que me gusta es mezclar. Yo, por ejemplo, me sentía muy frustrado mezclando al principio en estaciones de trabajo digital, totalmente digital. Yo soy completamente in-a-box, yo mezclo en digital, absolutamente. Decía, es que me falta el rollo que tengo, por ejemplo, en el directo, que yo cojo la mezcla, voy moviendo y tal. Pero era porque lo estaba haciendo mal. Estaba haciéndolo mal con el medidor, estaba viendo mal, no tenía las escuchas calibradas, no tenía nada, y entonces estaba mezclando siempre apurado, o sea, apurado de que, uy, ya me está clipando, voy a bajar esto de aquí, Pero era un problema de eso. Hace unos años, con Solsona en Broadcast, establecimos un criterio internacional, que era la R128, que lo que veníamos a proponer para Broadcast era que el 0 estuviera en menos 23. O un medidor que viene a ser un búmetro moderno, que tiene un tiempo de integración distinto con un búmetro y además tiene cosas como una puerta de ruido. A partir de tanto nivel ya no mide para que no te haga una media. Y entonces proponíamos una cosa por el estilo, que está ahí, en ciertos países ya es obligatorio. Si eso existe y eso se pone en práctica, una producción que tenga un RMS de 8 lo van a bajar pues entre 15 dB hacia abajo.
Entonces no va a tener sentido estar arriba de todo. Pero eso no se usa más en cine. No, en cine es más bajo todavía. En cine normalmente se trabaja. En televisión. Es simplemente una cosita, dos preguntas. Una en global, para todos. ¿Quién creéis que es el culpable ahora mismo del Loudness? ¿No? Juan de Dios, el culpable. Más o menos. Yo tengo una anécdota. ¿Por qué se ha llegado a este punto? Y otra más para Juan. Hay una cierta estética desde hace algunos años, mucha gente que atiborra su canal máster en las mezclas, ¿no? Por lo que se puede observar o analizar, pues con limitadores, etcétera, ¿no? Es decir, ahora mismo, ¿cómo te están llegando las mezclas de amasterización? ¿Crees que salen muy, por decirlo de una manera, chorizo? ¿Enteras? ¿Tienes poco margen? ¿Cómo está actualmente ese tema? ¿La gente ya es más consciente de no sobrecargar los buses del máster en la mezcla? Vale. Esta es la primera parte. La primera parte la contesto yo porque se ve que soy el que lo sabe. Bueno, tú también debes saberlo. Yo solo iba a contar una anécdota. No, es verdad, es que me hace mucha gracia, pero todo el loudness y todo eso que se ha ido yendo de madre hasta el momento que hasta la gente se ha dado cuenta. Entonces, Andrew Sheps es uno de los dos que mezcló el disco de Metallica el de Magnetic, que hasta la gente se dio cuenta de que eso estaba tal, y él lo que dice es: la guerra del loudness se ha acabado y la he ganado yo. Vale, todo esto del loudness empezó en los 80 y la culpa es del productor de Rick Astley. ¿Os acordáis de Rick Astley? Un tipo con un tupé gigante y con bailarines que daban saltos en las paredes. Entonces este buen hombre, que también producía a Bananarama, se dio cuenta que cuanto más alta la sonoridad de sus canciones en la radio, más percepción de mejoría tenía. Es decir, en música hay dos... Me ha intimidado esto. En sonido hay dos reglas básicas de percepción, que una es más alto es mejor, más brillante es más alegre, más bonito. ¿Vale? Entonces, este hombre se dio cuenta y como en los 80 no existían los megalimitadores que hay ahora en radio, se dedicó a zurrarle a todos los másters de todos los discos. Entonces Rick Astley era el disco que mejor sonaba de toda radio mundial. Porque cuando tú ponías Rick Astley y cualquier otra cosa, era como... ¡ay, luego! Y te daba bajona. Entonces querías volver a escuchar Rick Astley, que era el que te motivaba. Y de hecho hay una anécdota por ahí de U2 que por culpa de eso, a partir del Joshua Tree, no, después el Joshua Tree, después el Adam Ham, alguno de estos, empezó ya a zurrar en el máster porque decía que iban unos fans, se cruzaron con unos fans en Estados Unidos, se montaron en su coche porque se había roto el... Imagínate, vas con tu coche y te encuentras a U2 haciendo autostop, eso puede ser la hostia. Y se montaron con ellos en el coche, iban con una cinta escuchando un montón de grupos y estaban ellos dentro de esa cinta y escucharon Def Leppard ahí a tope, papá, y llegan sus canciones y era como que... A ver, daba bajona. O sea que ese es el origen de la guerra esta del loudness. Y luego ya Juan te cuenta lo otro. Pues la verdad es que sí que está cambiando todo el tema de cómo llega, está cambiando un poco, pero sigue la cosa todavía en el tejado del volumen. O sea, al final depende de dónde te llegue, pero como mínimo sí que te cuesta una charla con el productor de turno para convencerle de qué tal, si no son proyectos del circuito de multi. Si el circuito de multi está jugando al volumen, pero hay verdaderas burradas. Es decir, de hecho, yo he pedido no aparecer en algunas masterizaciones, como te lo cuento. O sea, sube y llega un momento que he dicho, no, y ahí se asustan, ¿no? Y dices, hostia, ¿y por qué? O sea, cuando este tío no quiere aparecer en el disco, no, yo es que no quiero que la gente oiga esto y me asocie con el juego, pero tan mal está, pues sí. Yo me acuerdo cuando la primera vez que fui a ver masterizar a Ian Cooper, que había hecho Peter Gabriel, los Cure y tal eso, y estaba masterizando, y se lo repito mucho a la gente que me dice todo este tipo de cosas. Y entonces estaba el cliente, no, un poquito más alto, y ya se dio la vuelta a Ian Cooper y le dijo, ¿qué quieres que suene más alto o mejor? O bien. Y claro, se quedó el tío... Es que es así, o sea, pero como mínimo sí que te cuesta, o sea, no hay nadie que sea completamente receptivo a, tío, esto es una así de puta madre, ni lo toques, nada. Y ahora con las escuchas del Spotify, que yo creo que es una buena solución lo del tema de
de tener una referencia, porque fracasó lo del tema de la pestañita de igualar volúmenes de Spotify, ha fracasado el tema del mastering for iTunes. Yo hice una cosa, o sea, me ocurrió toda la historia esta que te medio homologan para todo el tema ese, y luego resulta que hice un disco así de multi, y entonces, claro, me llaman a sus los productores, tío, hemos escuchado el mastering for iTunes tuyo y suena 7 dB por debajo de del disco de Coldplay. Yo, claro, tío, es que, o sea, te exigían unos parámetros de dinámica de puta madre. Tal. Entonces, directamente llamé al tío de Apple, a Cupertino, ¿sabes? Y me decía el tío de Apple, no, pues, ¿qué quieres? Tu máster está de puta madre. Digo, ya, pero es que está 7 dB por debajo. O sea, jugamos todos en la misma liga, luego me tiré toda una mañana, ¿sabes? Y averigüé que Paul Lubitz había cogido la masterización de Coldplay, la misma exactamente, la había pasado por un limitador, bueno, yo creo que es el Wave, que es el que tengo yo, la había puesto a menos 0,2 y entonces sonaba exactamente igual que el otro, pero 0,2 para que no tuviera ningún pico, y los de Apple no tiraban para atrás y no te lo pusieran como mastering for iTunes, ¿sabes? Y automáticamente yo ya cojo la masterización y las hago para que no me digan nada. Pero... bueno, sí, va por ahí la pregunta. Yo a veces también masterizo y convencer al personal para que no sean tan bestias, me he puesto un montón, no sé cómo lo haces tú, porque le mandas algo que está sonando bien y tal, y como lo ponen al lado de un rollo que le mola, que está todo, que a lo mejor está hecho un sitio que le pueden dar sacando por el equipo que tengan o por la experiencia. Yo creo que es un poco de falta de educación el tema del máster. Hace poco he hecho una masterclass en una universidad en Murcia, y los tíos, vino la gente como, bueno, a ver qué es esto, ¿no? Y a los 2 o 3 días me escribió el coordinador de la universidad diciendo, hostia, no sé qué les has dicho, pero están buscando bibliografía y tal, diciéndome, joder, pero esto es el mastering, tío, pues esto es un mundo. Esto es... O sea, yo creía que era una cosa que se hacía al final un poquito, para poner un poquito más alto y ventilando, ¿sabes? Y ya está ahí para adelante. Entonces, claro, dice, no, te cuesta tanto. No, házmelo tú, que esto no... Entonces, es educación. O sea, el máster sí que es verdad que es un gran desconocido. Pero a veces yo me he encontrado en la situación de que parece que te estás intentando justificar, ¿no? Porque ellos dicen, joder, pero si este suena así y está todo arriba, porque... Claro, pero... Por eso digo los argumentos, lo que contaba él, el tema de lo de la dinámica y de hacerle apreciar a la gente realmente que lo que suena más agudo no suena más alto ni es más alegre, ni lo que suena más fuerte suena mejor. Eso te lo pide la mezcla, o sea, de verdad que es el tema, yo siempre que lo dice, por eso te decía, hilando con cuando me decían que me han mandado, no, con un RMS de no sé qué, no sé cuánto, y dices, si es que hasta que no escucha la mezcla, o sea, cada mezcla lleva en su ADN al volumen que puede llegar a sonar. Pero no por la calidad que tenga la mezcla, ¿eh? O sea, como esté hecha, como esté concebida, como esté el tema compuesto, o sea, tiene un volumen al que va a llegar y a partir de ahí la vas a cagar. Yo quería añadir una cosa, y es que yo creo también que el cliente o el artista se tiene que mentalizar que la arquitectura del arreglo permite llegar a un nivel, porque no es lo mismo una guitarra acústica y una voz que tener 14 box sonando con un bajo con distorsión y tal. Entonces, el punto de llegada, cuando dicen, no, es que este disco tal, ya, pero es que no tenéis arreglos similares, con lo cual no se puede equiparar una cosa con otra. O sea, la mezcla esta llegará hasta el punto que permite llegar en lo que está diciendo Juan, ¿sabes? Pero yo a veces a mí me ayuda al decir, oye, es que has analizado el arreglo que tú tienes, tío, o sea, y el número de pistas que tienes sonando. Pero cuando comentas eso de no es que esta mezcla solo llega hasta el volumen, parece que le está diciendo, es que no has sabido hacerlo. No, es decir, tienes que explicarle, no, es que esta mezcla, como está concebida y como la has hecho, no va a llegar más alta, porque no es que está así. Yo trabajo a veces un poco comparativo, ¿no? Ya hace poco he tenido el disco y era bastante rockero y tal, y ponía una canción de Sonic Youth del Washington Dream al lado, y por mucho que empujara... Claro, no. Y luego lo que decía de Green Day, o sea, desde el principio, el primer día que se meten en el estudio, van a por ese disco y a por esa compresión y a por esa pegada. Y luego a mí me llama el mezclador y me dice, pero tío, ¿cómo puedo conseguirlo? Digo, ahora ya no puedes, no jodas, ¿no? Ahora ya no puedes. O sea, tenías que haberle dicho al grupo, no, miento, el grupo tenía que haber dicho, cuando entró por la puerta, de decirle, o tú tienes que ser consciente a partir de ahora de preguntarles ¿qué queréis conseguir? O sea, ¿qué queremos? ¿Queremos romper los medidores? ¿Queremos hacerlo tal? Y a partir de ahí el productor y el mezclador construirá eso.
simplemente apoyando lo que dice Juan, tienes que ir buscándolo desde el primer momento. Es decir, estoy grabando una voz, vas limitando en grabación. Estoy grabando bombo, vas limitando el bombo. Todo lo que tenga transitorios tenéis que ir limitándolo. La mezcla por buses, voy limitando la mezcla para ir rebañando cada dB que pueda en esta esquinita. Que si tengo el subgrave del bombo y el subgrave del bajo a la vez, pues encadenándolo. De hecho, esa misma mezcla, por ejemplo, si quisieras lo contrario, no, es que la quiero con dinámica, porque ya no te serviría. Te jodes porque no puedes. Sería una cosa completamente fría, todo limitado ahí a medio camino. Por eso. Estamos en la recta final, nos quedan 10-15 minutitos, entonces apurad las preguntas que tengáis, ¿vale? Ahora las buenas, las preguntas buenas. Primero por aquí, después por ahí atrás y tú después, ¿vale? O sea, venga, primera pregunta. ¿Vale? No. Sí, siguiente, por favor. Vale, lo de la publicidad, la respuesta es obvia. O sea, tú cuando estás viendo un programa de televisión y llega un anuncio, lo que quiere el anunciante es que tú de repente sea como un golpe en la cabeza. De hecho, bueno, yo he hecho carrera en publicidad porque no sé si acordáis, hace 1000 años, los anuncios de Amena, estos famosos, de gente bailando, el 90% de la música la hacía yo. Y siempre arrancaba el anuncio con un gancho de mira a la tele. Y aparte que el volumen es más alto, claro. Estás viendo un programa CSI y hace pa. Alusión con la publicidad, con lo que ha dicho sobre el modelo que hay que seguir para el futuro de nuestra industria y sobre la agenda, es que es ahora mismo la conjunción de todos los retos. Publicidad. La publicidad se ha usado y la cadena de televisión ni juego. Yo recuerdo Fórmula 1 hace 2 o 3 años que era imposible escuchar la publicidad porque es que tenía que estar vendiendo a mi mujer en mi casa. O sea, era como decir, estoy bueno, loco. Mira, si no hay voluntad política eso no funciona, porque el doble es lo más complicado, sabemos cómo se hace, desde un metro a los medios de seguridad hay un salto cualitativo, no es el modelo de infraestructura como escuchamos, pero sí nos permite dejarlo complicado. Que tú quieres comprimirlo todo, va a ser un tema dinámico. Esto está aquí está dinámico, pero esto y esto va a sonar como algo solucionado. La publicidad hoy en día sigue siendo un sitio en España. Porque o sea, las cadenas no han aplicado las normas. En Estados Unidos, hace 5 años ya, yo creo, instalaron por decreto el CALP Act. Y a la Super Bowl, que es el máximo fenómeno deportivo de Estados Unidos, se aplica el CALP Act, bueno, todos los días. Y ya puede llegar la Coca-Cola, McDonald's, Mitsubishi, lo que quieras, que todo va a sonar exactamente igual. Tú verás lo que hace. Aquí tenemos ¿cómo se llama? La EU 128 o algo así se llama. Sí, Solsona, estuvimos los dos trabajando en el grupo de audio para la TDT, les presentamos, hicieron una recomendación ministerial, pueden hacer una ley cuando les dé la gana, pero no la hacen porque no hay una voluntad. Casi toda Europa menos España y poco más. Claro, porque en España, de hecho, en España fuimos de los primeros que empezamos a trabajar en ello, curiosamente, en Europa, primero en Austria y tal, pero en España fuimos de los primeros. Lo que pasa que no va. Seguirá con respecto a la industria musical, lo de la caída de los CDs y los nuevos formatos de streaming, por internet, YouTube, todo esto. Hay una opinión muy extendida, yo creo, entre los grupos, que es que igual es más rentable hoy en día hacer un buen videoclip con una canción que hacer un buen álbum. Que se puede sacar más rentabilidad a la hora de venderlo. ¿Qué sabe qué opinabais acerca de...? En mi opinión es farragoso eso. Bueno, creo que nadie sabe más de ello. No, yo voy a decir que ya conceptualmente que lo que quieras hacer eso, pues ya todo va pérdida. me parece un poco raro, ¿no? Joder, pues si eres un grupo lo que quieres es hacer canciones, es grabarlas y que la gente las escuche, ¿no? No invertir todo tu capital en una sola canción con una imagen que va añadida a eso. Yo creo que no, yo creo que hay que... O sea, que los grupos tienen que olvidarse a la hora de crear de qué es lo que puede funcionar o no, porque esas fórmulas nunca han funcionado, ¿no? Es decir... Por ejemplo, lo que hay hoy en día que está muy de moda lo de los virales, por ejemplo, de YouTube. Pero un viral, sí, pero bueno, esas son estrategias ya como de publicidad, ¿no? Que creo que nada tienen que ver con la creación del grupo. Esas son luego las estrategias que puedas tomar para dar a conocer lo que haces, ¿no? Pero... De todas formas, creo que esto lo hablábamos ayer por la noche. Un problema que tenemos en general en las industrias culturales es que decimos, tenemos, por una cifra,
20.000 euros para hacer un disco, que se puede hacer un disco guay con 20.000 euros. Un disco independiente guay se puede hacer con ese dinero perfectamente. Y dices, vale, me voy a gastar 20.000 euros en la producción del disco. Entonces coges, te buscas un buen técnico, buen estudio, buenos músicos, tienes tu disco con 20.000 euros y dices, ¿y ahora qué hago con ese disco? O sea, no tenemos la percepción de, tenemos 20.000 euros, voy a gastarme 10.000, en vez de hacer un disco, hago un EP y me voy a gastar 10.000 en hacer que eso lo escuche alguien. Y eso lo hablaba Manuel, que un disco pop en Estados Unidos, el presupuesto es 1,5 millones de dólares. En España, entre promoción y tal, en España el presupuesto, que lo sé, de un artista nuevo, lanzamiento de artista nuevo, de multi, entre producción y marketing suelen ser entre 120.000 y 150.000 euros, ¿vale? De los cuales el 1,5 millones de Estados Unidos se gasta 500.000 en la producción del disco y 1 millón en la promoción. Y en España se gastan 25.000 por ahí en la producción del disco y 100.000 en la promoción. O sea, los artistas independientes, entre los cuales me incluyo, he tenido 1.000 grupos que han fracasado, como todos los grupos independientes, que no hemos tenido ni puñetera idea de cómo hacerlo, no tenemos la visión de ¿cuánto dinero tengo para el disco? Vale, tengo 10.000, pues voy a gastarme 5.000 hasta donde pueda llegar a hacer una canción 2 y otros 5.000 e intentar que esto lo escuche alguien. Rapidísimamente, me gustaría apuntar. Yo estoy totalmente de acuerdo, la canción es lo primero y es lo que un artista debe trabajar. Lo que pasa es que también he ido deduciendo que el formato de escucha, o sea, YouTube es una plataforma de escucha, lo mismo que antes acudíamos al salón de casa y poníamos el IFI, el adolescente en general se pone el YouTube para escuchar música y YouTube ha acompañado una imagen en general. Entonces, el vídeo ha cogido un protagonismo que antes no tenía, o sea, lo podía tener de otra forma, pero es que ahora va equiparado. Y para mí es una mala noticia en el sentido que como persona del audio digo, hostia, es que a lo mejor no tenemos tanta relevancia como teníamos antes, pero es una realidad que tengo que asumir y decir, es que ahora vídeo y audio van hermanados y el oyente va a querer un vídeo para escuchar la canción. Lo mismo está el vídeo de fondo, o sea, está sonando la canción de fondo en la habitación, pero su plataforma de escucha es YouTube. Va dirigida a los que se dedican a la producción, ¿no? Y es como más o menos inventarse un terreno personal ni de números, pero como diríais con el tema de los derechos con los artistas, en cuanto a que tú cuando estás currando con un artista y eres un productor, a veces estás haciendo de hombre para todo, como el caso de Manuel, que solo tienes amigos, pues a veces te tienes que hacer desarrollo de arreglos, un tema más estrictamente musical, ¿no? Aparte del hecho de grabar el disco, por lo cual entiendo que cobras tu tarifa, ¿no? Pero a mi juicio, pues todo el tema de derechos, creo que al productor le corresponde una parte. Y creo que hay bastantes músicos que eso no lo terminan de admitir. Esto no sé cómo... Joder, ¿por qué me mira todo el mundo? Joder. todo el mundo así como... mayormente no, la cosa es que bueno, en realidad no hay un baremo para nada, entonces todo se reduce a lo que tú pactes cuando has empezado. Entonces dices, bueno, pues yo voy a hacer esto y esto, y yo voy a cobrar igual que cobras hay una pues tu caché o tus honorarios. Pues luego hay, pues yo qué sé, pues un porcentaje del... O sea, es que eso depende de lo que vayas a hacer. A lo mejor tú puedes arreglar con el grupo un porcentaje autoral o un porcentaje de royalties, o luego después, pues sociedades como la AIE, pues si eres productor como tal, o de interpretar, o de director musical, que es la figura de producción en la AIE. Entonces, pero eso es todo, en realidad no hay un baremo. Y luego después hay cosas también que el artista, o sea, hay que entender que es su obra y que es como su niño y es como su tal, pero que al mismo tiempo su niño puede perfectamente ser feo, no pasa nada, es su niño. Pero claro, piensa que tú le estás robando una parte de su tal y no es más que una canción, o sea, es, yo qué sé, o sea, y estás viendo... Claro, entonces, eso lo decía un amigo que dice, bueno, hablando de lo de los derechos, bueno, si hay una parte de esta canción, entonces yo necesito un porcentaje, tal. El tío lo resumía, ahora tal y como están las cosas, lo resumía un poco en plan de, bueno, tú y yo, es empezar a discutir si encontramos un unicornio, ¿quién se sube primero?
¿sabes? O sea, que hay un poco de decir, bueno, es un porcentaje de una cosa que, pues si hay unos niveles de venta de la hostia, pues igual puedes sacar algo, es más un poco a lo mejor una cuestión moral o una cuestión de si es un producto es tuyo, pero que en realidad es todo como muy difuso. Entonces, depende de lo que tú... Claro, pero... En solitario, por ejemplo, o sea, en un caso de una banda normalmente es un poco distinto, pero pues eso, quizás trabajan en arreglos, etc. Yo lo que creo es que es una tarea pendiente que tenemos que resolver los productores en España, que el mundo anglosajón ya más o menos lo tiene resuelto, y cuando un artista contrata a un productor sabe que hay una parte creativa que va a aportar el productor y que tiene que tener un reconocimiento. Entonces, mi teoría es que en España, si no te lo están valorando, es que te están poniendo en el saco del técnico. Entonces, para mí es ya una forma de decir, no, o sea, yo no soy un técnico, tío, yo puedo hacer labor técnica, pero estoy haciendo una labor creativa, de enfoque, ¿entiendes? Que tiene que tener un reconocimiento. Entonces, es una reivindicación también. Y no es nada de decir, no, es que me quiero quedar con tu obra o con tu tal. No, pero es que hay una parte, o sea, antes no sé quién estaba mencionando el tema de los directores de fotografía en el cine, o sea... Es una labor muy delicada, pero yo espero que poco a poco vaya teniendo... Porque también es un reconocimiento a la profesión, de esa manera. Pero claro, también depende de los proyectos. Es decir, hay proyectos donde tienes muchísima involucración creativa y en otros menores, pero siempre se trata de sentar y decir, oye, aquí hay una parte creativa que tiene que tener un reconocimiento y se estima y se llega a un acuerdo. No puedes crear un modelo, o sea, una plantilla para todo, ¿sabes? Pero yo en ese debate, cuando no es que tal, no es decir, no, tío, no estás entendiendo mi labor. O sea, me estás poniendo en un saco técnico que por supuesto es fundamental, ¿sabes? Y el técnico también aporta cosas creativas. O sea, y a nivel de mezcladores en Estados Unidos, a veces cogen ya casi un estatus donde son hacedores de hits por el hecho de que aportan una impronta cuando se trae una mezcla que también habría que discutir eso, ¿no? ¿Sabes? Bueno, ¿alguna cuestión así pendiente de última hora, rapidísima? Pero el productor, por ejemplo, no cobra por producir en ese momento en particular, y eso es un trabajo que un músico de sesión que llega por pero es que el porcentaje. Pero es que aparte de... el tema es controvertido, claro, de si los honorarios que cobras por la producción están cubriendo ya esa implicación artística o no. ¿No? Esa es la... Es que hay una figura dentro incluso de la propia GAE, que es la figura de arreglista, que suele rondar el 15%, que desde unos años para acá hay como una presión de las editoriales a no querer, de hecho aconsejan a los artistas que no den ese porcentaje. Yo llevo años peleando y últimamente ya incluso me niego a currar con gente, sino en el sentido de que cuando llega un artista con una canción, y que lo que dice ha hecho Juan de Dios, es su niño y tal, pero esa canción no tiene por qué estar bien hecha o tener la progresión adecuada para llegar al estribillo bien o la armonía. O sea, otra cosa es que de repente la canción esté muy hecha, yo no voy a llegar y pedirle un trozo de esa canción. Es decir, bueno, yo tengo mi porcentaje de productor que me lo otorga la compañía y tengo mis honorarios por la parte técnica y por mi trabajo. Pero es que el 99% de las veces tú coges la canción y la transformas de alguna manera. Le das una vuelta que esa persona se ha dado cuenta. Tú tienes un... Pero eso no es lo que cobras como productor, en el sentido, si alguien es... Es que, a ver, es que el productor... Vale, eso, vamos a definir qué hace un productor en España, ¿vale? Un productor en España es psicólogo del artista, es el que gestiona el presupuesto, es el que se encarga de buscar los mejores medios para llegar a ese producto. Muchas veces también mezcla los discos, otras veces no. Y muchas veces, la mayoría de las veces en España, está involucrado en los arreglos, la estructura, cómo mejorar la canción. Y cuando metemos en la parte de estructura, arreglo, eso ya es parte musical, no una parte ni psicológica, ni técnica, ni filosófica. Algo que va a perdurar en el tiempo. Está hablando de una parte totalmente musical y artística. Y por eso creo que... Otra cosa es un tipo de productor que hay, cuyo nombre no voy a decir, que si tú quieres que la canción de la produzca yo, me tienes que dar el 50% de autor. Eso hay muchos productores muy famosos con nombre y apellido. Eso es una cosa. Pero otra cosa es que yo, como productor, que me he involucrado en el puñetero arreglo, te he ayudado a cambiar letras, te he cambiado estructura, te he cambiado armonía. Y eso no es producción musical pura y dura, eso es arreglo.
que es una función que los productores hemos asumido, porque últimamente los productores asumimos todas las funciones, porque la persona que llega no te dice tengo 50.000 euros para hacer un disco, te dice ¿qué me haces por 6.000? Entonces por 6.000 te hago esto. Pero incluso tiene una cosa, incluso si alguien me dice, pues yo también trabajo con más gente, tengo un equipo de gente a mi alrededor, bueno, incluso con Juan hemos currado alguna vez juntos. Si yo llego a un proyecto y tengo un proyecto y tengo arreglistas trabajando para mí, yo espero que mis arreglistas reciban un porcentaje de derechos, porque han arreglado esa canción. Hay discos los que me he enfrentado que la compañía te dice el primer día, esto no, por ejemplo, este año pasado, lo comentaba ayer, hice un single para John Legend, para una campaña que salió en su disco y tal. El primer día, cuando llegué a ese proyecto, me dijeron, la canción es esta, el artista es John Legend, esto va a ser internacional y no puedes reclamar ni un punto de autoría. Entonces yo acepté la situación y dije, vale, pero yo voy a cobrar esto. Pero eso lo acepté yo porque me interesaba el artista, era el número 1 mundial, obviamente no decir, no, John Legend no, es como si te dicen Madonna tampoco, o sea, tienes que decir sí, John Legend sí, claro, gratis. Pero en circunstancias normales hay que pelear, si tú haces los arreglos tienes que pelear por un porcentaje porque te corresponde, eres arreglista de eso. Vale, pues nada, rematamos. Y Madonna también. Vamos a comer, gracias por